Sí, es un proceso fisiológico nada más. Entonces, lo que las gestantes sí pueden tener son los cambios adaptativos a nivel de la glándula mamaria, a nivel del abdomen, piel, ¿no es cierto? Útero, bueno. Entonces, con cierta frecuencia se ve cuando hacen la historia los internos, paciente gestante. Eso no está bien. Tendrían que decir, gestante de tantos años, Ya, vamos. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los cambios en el aparato reproductivo. Y como primer punto tenemos al útero, que es el órgano que más cambia durante todo el embarazo. Y para que recordemos, el útero no grávido tiene la forma de una pelota de golf hueca y sólida. Esta puede llegar a pesar de 70 gramos y su cavidad interna es de 10 milímetros a menos. Cuando ya estamos cerca al término del embarazo, este órgano va a transformarse en un órgano con paredes muy delgadas que va a contener al feto, a la placenta y el líquido amniótico, teniendo un volumen total en promedio y aproximado de 5 litros, pero puede llegar incluso a tener 20 litros a más. Pero en sí todo esto significa que la capacidad uterina aumenta entre 500 a 1000 veces con respecto al útero no grávido, pero el peso solo aumenta 1100 gramos. Entonces, ¿por qué se da este gran aumento de volumen en el útero, pero un aumento tan leve en el peso? Y se da debido a que en sí las células del útero no se van a multiplicar, que se conoce como hiperplasia, sino lo que pasa es que va a haber una elongación o hipertrofia, es decir, que los miocitos se van a alargar y van a engordar, casi no se van a generar nuevos miocitos. Va a haber acumulación de tejido fibroso en la capa muscular externa y va a haber un aumento del contenido del tejido elástico. Es por eso que la pared uterina, conforme va avanzando el embarazo, se va a ir adelgazando progresivamente, tanto así que el miometrio llega a medir de 1 a 2 centímetros de grosor. Y es tan delgado que nosotros podemos evaluarlo en el término del embarazo, simplemente tocando la pared abdominal o la pared uterina. Entonces, ¿cómo es que se da todo este cambio? Durante las primeras 12 semanas se da en su mayoría de manera hormonal, por el estrógeno y probablemente por la progesterona, y todo esto es lo que produce la hipertrofia. Y ya después de las 12 semanas se da por la presión mecánica que produce el feto y el útero en extensión. Algo que debemos tomar en cuenta es que la ampliación uterina va a ser mucho más marcada en el fondo y el miometrio en el que se va a implantar la placenta va a crecer mucho más rápido. En cuanto a la disposición de los miocitos, conforme vaya avanzando en la gestación, el útero se va a organizar en 3 estratos. El primero es la capa externa, que tiene la forma de una capucha y se va a extender hacia el fondo del útero, y también se extiende a los ligamentos redondos y anchos. Después tiene una capa media, que es la más gruesa y que va a formar casi toda la pared uterina. Esta es una red densa de células musculares que van a estar atravesadas por vasos sanguíneos en distintos lugares. Entonces, estos miocitos van a contar con una curva doble, es decir, que dos células entrelazadas van a dar la forma de un 8. Y esto es muy importante porque tras el parto ocurre la hemorragia postparto. Entonces, lo que sucede es que estos miocitos se van a contraer y van a comprimir los vasos sanguíneos que están alrededor. Esta es la principal forma de evitar la hemorragia postparto, y bueno, también es la causa de que se dé la atonía uterina. Luego tenemos la capa interna, que está conformada por fibras tipo esfínter, que van a estar en el orificio de las trompas de falopio y en el orificio cervical interno. En cuanto a la forma y posición, esta va a cambiar conforme avance el embarazo. Inicialmente va a ser piriforme, es decir, con forma de pera. Después va a pasar a ser globular aproximadamente a las 12 semanas, va a ser más esférico. Y por último va a ser ovoide, que va a tener mayor longitud que anchura. Ya casi al final de las 12 semanas, el útero va a salir de la pelvis y va a ascender hasta desplazar los intestinos hacia arriba y hacia los costados, incluso llegando al borde del hígado. También el útero durante este ascenso va a hacer un giro hacia la derecha, a lo que se conoce como dextrorotación. Y esto se cree que es porque el recto sigmoides, es decir, parte del colon, ocupa el lado izquierdo, por ende empuja el útero hacia ese lado. También es muy importante hablar de la postura de la madre en cuanto a la forma y posición del útero.
ya que si una mamá se encuentra de pie, el eje longitudinal del útero se va a alinear con el eje de salida de la pelvis. Y en cambio, si una mamá se encuentra en decúbito supino, es decir, echada boca arriba, el útero va a apoyarse sobre la columna y sobre los grandes vasos, es decir, la aorta o la vena cava, y puede llegar a comprimirlos. Es por eso que muchos médicos también recomiendan que la mamá no esté mucho tiempo echada boca arriba porque puede llegar a comprimir esos vasos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la contractibilidad uterina, debemos recordar que las contracciones se dan incluso desde el inicio del embarazo. Cuando un útero se contrae, ni bien empieza el embarazo, este llega a ser irregular y muchas mamás pueden referir que sienten calambres leves. Ya para el segundo trimestre podemos nosotros ya evaluar estas contracciones gracias al examen bimanual que lo describió John Braxton Hicks en el año 1872, dándonos ciertas características. Estas contracciones deben ser impredecibles y esporádicas y generalmente no rítmicas. Tienen una intensidad de 5,25 milímetros de mercurio, que comparadas con las contracciones del parto son menos intensas. Estas no aparecen ya hasta que más o menos, bueno, son infrecuentes hasta cuando más o menos cuando ya está por acabar el parto. Ahí es que aparecen en la última y penúltima semana. Y bueno, la contracción en este caso va a ser cada 10 a 20 minutos y puede adquirir cierta ritmicidad, y eso es a lo que se le conoce como el falso trabajo de parto. Ya para terminar de hablar de la placenta, vamos a hablar del flujo sanguíneo ureteroplacentario. Uteroplacentario, que bueno, sí va a ser la base fisiopatológica de ciertas complicaciones como la preeclampsia o el retardo de crecimiento fetal. Entonces, cuando la placenta crece y también el bebé crece, también tenemos un metabolismo y eliminación de desechos. Y esto va a depender únicamente de que el espacio intervenoso esté bien perfundido, que a su vez depende del flujo sanguíneo uterino total. Entonces, ¿cómo es que aumenta este flujo? Primero, las arterias uterinas al segundo trimestre van a tener un flujo de 450 milímetros por minuto y ya para las 36 semanas un flujo de 500 a 750 milímetros por minuto. En resumen, eso nos quiere decir que el flujo va a aumentar de manera progresiva. Entonces, ¿cómo es que se logra todo este aumento del flujo? Se va a dar por dos procesos. Primero, porque las arterias que van a irrigar la pared uterina, es decir, las arterias uterinas propiamente dichas, se van a dilatar y se van a alargar, pero van a conservar su capacidad contráctil. En cambio, el otro proceso, que son las arterias espirales, estas se vasodilatan, pero pierden por completo su capacidad contráctil, y esto se debe a que los trofoblastos van a invadir estas arterias, y cuando las invaden destruyen su pared, o bueno, parte de su porción muscular. Y es por eso que este se va a quedar vasodilatado, y así el flujo va a aumentar progresivamente durante toda la gestación. Bueno, este flujo sanguíneo va a estar regulado por el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador y cumple un papel central en toda esta parte. También por factores como el estrógeno, como la progesterona, la activina, el factor de crecimiento de la placenta, el factor de crecimiento vascular. Todo esto va a producir que aumente la producción de óxido nítrico y van a promover la angiogénesis. También la placenta produce esta proteína en exceso, que es la SFIT1, que va a atrapar este factor de crecimiento endotelial vascular y lo va a neutralizar. Y el factor de crecimiento de la placenta va a reducir su señalización. También otros factores como la relaxina y adipocitocinas, que aumentan el flujo, o los microARNs, que van a encargarse de la remodelación de las arterias espirales, que ya me expliqué. Y esto también está muy relacionado con la preeclampsia y con la restricción de crecimiento fetal. Entonces, ya relacionando lo que pasa, lo que vimos antes, que son las contracciones, con el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con el flujo cuando el útero se contrae? Debemos saber que cuando el útero se contrae hay una reducción del flujo que es proporcional a la intensidad de la contracción. Por ejemplo, si tenemos una contracción tetánica, hay una caída brusca del flujo. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de los fetos con restricción de crecimiento fetal, el parto puede llegar a complicarse. Ya para hablar de la siguiente parte del aparato reproductor, vamos a hablar del cuello uterino, y este va a tener cambios desde el inicio del embarazo,
ya que al mes de la concepción el cuello uterino se va a ablandar y va a adquirir un tono azulado. Esto se debe a que hay un aumento en la vascularización y el edema del cuello uterino. También hay cambios en la red de colágeno y puede haber hipertrofia e hiperplasia en las glándulas cervicales. Entonces, como sabemos, el cuello uterino tiene tejido conectivo en su mayoría, y al hacer este reordenamiento con el tejido rico en colágeno, esto nos va a ayudar a retener el embarazo hasta que llegue el parto o que llegue a término, permite la dilatación para prepararnos al parto y por último permite la reparación y reconstitución para que se prepare para un próximo embarazo. Otro cambio en el cuello uterino es la eversión cervical. Entonces, como sabemos, las glándulas cervicales se proliferan tanto hasta que cuando llegue el término del embarazo llegan a ocupar hasta la mitad de toda la masa del cuello. Es decir, este epitelio glandular columnar se va a voltear hacia afuera y eso es lo que se conoce como eversión, que es un tejido rojo, aterciopelado y llega a ser fácilmente sangrante ante traumatismos. Por eso, si nosotros hacemos un Papa Nicolau, puede que las muestras salgan con un poco de sangre. En cuanto al moco cervical, las células mucosas del cuello uterino van a producir gran cantidad de moco que poco a poco va a ir obstruyendo el túnel cervical y así van a formar el tapón mucoso, que es un tapón rico en inmunoglobulinas y citocina y también va a actuar como una barrera inmunológica, es decir, va a proteger el contenido uterino de infecciones que puedan ascender. Este tapón mucoso va a romperse cuando se dé a luz o mucho más antes. También es importante hablar de la consistencia del moco. Esta consistencia va a cambiar debido a la progesterona y si nosotros sacamos un poquito y lo ponemos sobre un portaobjetos y dejamos secarlo, podemos observar una cristalización deficiente que, vamos a observar el patrón en avalores. En cambio, si nosotros en esta muestra vemos que hay un patrón en el lecho, debemos ponernos en alerta porque puede haber fuga de líquido amniótico. Y por último, en el cuello uterino hay una hiperplasia de la glándula endocervical y puede haber una apariencia hipersecretora, lo que se conoce como reacción de Arias-Stella, que muchas veces no puedes confundir en el Papa Nicolau. En cuanto a los ovarios, durante el embarazo la ovulación cesa y se nos suspende la maduración de los nuevos folículos. Es decir, el cuerpo lúteo que vamos a tener en el embarazo va a llegar a tener su máxima actividad a las 6 a 7 semanas y la contribución a la producción de progesterona va a disminuir en este punto porque la placenta es que toma el lugar del cuerpo lúteo. Y tiene esto una implicancia clínica, ya que si nosotros extirpamos quirúrgicamente el cuerpo lúteo antes de las 7 semanas, no va a haber una fuente de progesterona y es por esto que la progesterona cae y se produce el aborto espontáneo. En cambio, si hacemos una extirpación después de las 7 semanas, la placenta ya ha tomado el lugar del cuerpo lúteo y ya produce la progesterona y es por eso que si la sacamos no va a suceder ningún aborto. En cuanto a los ovarios, también tenemos otro cambio que es la reacción residual extrauterina que vamos a ver en la superficie ovárica y en sí son manchas claras, rojas y ligeramente elevadas que van a ser sangrantes y se observa muy frecuentemente en las cesáreas, incluso se puede confundir con adherencias rotas. Luego tenemos también la producción de renacina, que en su mayoría está producida por el cuerpo lúteo, pero también puede ser producida por la placenta o la decidua, y esto nos va a ayudar en la remodelación del tejido conectivo y también en algunos cambios fisiológicos que vamos a ver más adelante, como el aumento de la hemodinámica renal y de la resistencia arterial. Y por último, en cuanto al ovario, tenemos a los quistes tecaluteínicos, que son lesiones benignas, que generalmente son bilaterales y se va a dar porque hay una respuesta exagerada folicular que se conoce como hiperreacción lutínica. En sí, esta también está ligada con los valores del HCG, porque van a estar presentes cuando este se encuentra muy elevado. Y se va a asociar a la mola hidatiforme, que es la enfermedad trofoblástica de la gestante, a la placentomegalia o si hay un embarazo normal, puede ser una respuesta exagerada a los niveles normales del HCG. En cuanto a las trompas de falopio, en la que hay mucho menos cambios. En sí, en cuanto a la capa muscular o miosalpix, va a haber poca hipertrofia. En cuanto al endosálpix, este se aplana levemente
pero pueden aparecer las células residuales que van a estar estimuladas por la progesterona, pero no van a llegar a formar una membrana de continua, como ocurre en el endometrio uterino. Y muy raramente puede haber una torsión, pero esto se puede ver en el agrandamiento uterino. Ya para terminar con el aparato reproductivo, vamos a hablar de la vagina y el periné. Bueno, durante el embarazo va a haber mayor vascularización e hiperemia en la piel y los músculos del periné y de la vulva, y también el tejido conectivo subyacente se va a ir ablandando. Otro cambio es el signo de Chadwick, que es un signo clásico de presunción del embarazo. Lo vamos a ver en el cuello uterino y en la vagina, y va a adquirir este color violáceo. Y como ya les dije, es un signo de presunción de embarazo. También va a haber cambios en la secreción. Esta va a ser una secreción más blanca y mucho más espesa. También el pH va a volverse ácido de 3.5 a 6, y va a haber más producción de ácido láctico gracias al lactobacillus acidophilus. Entonces, todos estos cambios en la secreción y en el pH van a hacer que este ambiente tenga mayor riesgo de que haya una candidiasis vaginal. También vamos a tener cambios estructurales en la pared vaginal, ya que estos se van a preparar para la distensión del parto. Primero puede haber un engrosamiento epitelial considerable, puede haber un relajamiento del tejido conectivo o puede haber una hipertrofia de las células musculares lisas. Y también podemos hablar del prolapso de los órganos pélvicos, ya que la pared vaginal va a ir cambiando conforme avance el embarazo. Entonces puede haber un alargamiento vaginal, va a haber relajación de la pared posterior y una mayor actividad de la elastasa vaginal durante el primer trimestre. Entonces podemos encontrar el cistocele, que es prolapso de la vejiga, y esto se debe a una atenuación del soporte de la pared vaginal anterior, a diferencia del rectocele, que va a ser por la atenuación del soporte de la pared vaginal posterior. También podemos encontrar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta se va a dar en un 20% en mujeres durante el primer trimestre y en un 40% en mujeres durante el tercer trimestre. Y se asocia a factores de riesgo como que sea un primer embarazo, que sea una edad materna de más de 30 años, que haya obesidad, que haya consumo de tabaco, estreñimiento o diabetes gestacional. Bueno, ahora hablando del cambio en las mamas, este va a tener una cronología mucho más clara que los cambios del aparato reproductivo. Al inicio del embarazo, las mamas pueden tener alteraciones como sensibilidad o parestesia, es decir, hormigueos o molestias. Ya para después del segundo mes, las mamas van a crecer y podemos observar venas delicadas por debajo de la piel. Los pezones se hacen mucho más grandes, más pigmentados y más eréctiles. Y ya en los meses siguientes hay la aparición del calostro, que es un líquido espeso y amarillento que va a aparecer tras masajear suavemente la aureola. Entonces también esta aureola va a estar mucho más pigmentada y van a aparecer las glándulas de Montgomery, que son pequeñas elevaciones que en sí son glándulas sebáceas hipertrofiadas. También hay otros cambios que se van a dar si el crecimiento de las mamas es extenso, y se ven acá las estrías mamarias. Algo que debemos tomar en cuenta es que, y que es un mito para muchas personas, es que piensan que el tamaño de las mamas antes del embarazo puede producir, puede ayudarnos a definir el volumen de leche que puede tener después del embarazo, pero esto es totalmente falso. Y por último tenemos el agrandamiento patológico llamado gigantomastia, que puede requerir reducción quirúrgica. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los cambios en la piel, que son mucho más comunes, y debemos recordar que hay al menos un cambio cutáneo fisiológico en el 89% de las mujeres embarazadas. Entonces, en cuanto a la pared abdominal, tenemos a las estrías o las diástasis. En cuanto a las estrías gravídicas, van a aparecer a la mitad del embarazo, el 70% va a aparecer en la pared abdominal, un 33% aparece en las mamas y un 41% aparece en los muslos y la cadera. Estas se van a ver como vetas rojizas ligeramente deprimidas, y y si son mujeres multíparas, estas pasan a volverse cicatrices, plomas, más o menos de ese color. Los factores de riesgo en los que se asocian las estrías van a ser que sea una paciente joven, que tenga antecedentes familiares, que el peso pregestacional y la ganancia de peso. Entonces, como sabemos, las estrías no se conoce la causa de estas,
Es por eso que no existe ningún método de prevención o tratamiento definitivo. En cuanto a las diástasis de los rectos, debemos recordar que los músculos rectos van a soportar la tensión del útero, pero en este caso no resisten esta tensión y es que se separan de la línea media. Y si esta diástasis es muy grave, lo que pasa es que el útero entra en contacto solamente con la pared abdominal, con la fascia y con el peritoneo, y esto es lo que se le conoce como hernia ventral. En cuanto al otro cambio de la piel, es la hiperpigmentación, que se va a dar en más del 90% de las mujeres y se va a dar más en mujeres de piel oscura. Entonces, el primer cambio que tenemos es la línea negra, y como sabemos, todas las personas, bueno, la mayoría tiene la línea alba, que es una hiperpigmentación normal en el abdomen, pero conforme va avanzando el embarazo, esto se va a hacer más oscura y puede adquirir este aspecto marrón. Otro cambio es el cloasma o melasma, que son manchas pardas de tamaños irregulares que van a estar en la cara o en el cuello. Y también debemos recordar que, como ya lo vimos, hay más pigmentación en la aureola y en la piel genital. Entonces, tras el parto, estos cambios desaparecen o retroceden bastante, y algún dato es que normalmente cuando nosotros tomamos las pastillas anticonceptivas también pueden aparecer estos cambios de hiperpigmentación, y es que se cree que probablemente sea por causa hormonal, gracias a la hormona estimulante de los melanocitos o a los estrógenos y a la progesterona. Y por último tenemos los cambios vasculares, que son las arañas vasculares o angiomas, que son pápulas rojas radiculadas que tienen un punto central y aparecen en la cara, cuello, parte superior del pecho o los brazos. Y el eritema palmar, que es el enrojecimiento en la palma de las manos. Y bueno, se cree que estos dos cambios se deben a que tratan de disipar el calor que produce el metabolismo de la madre, ¿no? Estos cambios van a desaparecer tras el parto, y también se cree que tienen una causa hormonal por la hiperestrogenemia. Y en cuanto al cabello, como debemos recordar, el folículo tiene un ciclo de 3 fases. Una primera anágena, que es la fase de crecimiento; una segunda, la fase catágena, que es la fase de involución; y una tercera, que es la telógena, que es la fase de reposo. En este caso, durante el embarazo, la fase anágena se alarga y la fase telógena, la tasa de folículos aumenta después del parto. En sí, lo que nos quiere decir es que el cabello que durante el embarazo debería entrar a la fase de caída o de reposo, no lo hace, sigue creciendo, y tras el parto como que se da cuenta y dice, bueno, me tengo que caer, y todos estos cabellos entran en fase de caída. Y eso es a lo que se le conoce como efluvio telógeno, que es la pérdida excesiva de cabello tras el puerperio. Y este es un problema que preocupa mucho a las mujeres tras el parto, pero este es un proceso normal y autolimitado. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Nada les llamó la atención. Y si le preguntamos cómo diferenciar o cómo reconocer esta estría a nivel de la pared abdominal, ¿es de este embarazo o de embarazos anteriores? Si es del embarazo, como ya lo mencioné, son vetas rojizas, y ya cuando son multíparas, estas se hacen medio plomas o sí, cogen como ese color más oscuro, plomo, algo así por ahí. Blanco nacaradas. Blanco nacaradas. Entonces, generalmente, cuando es un embarazo reciente, hay una imagen, ¿cierto? De coloración rojiza. Pero cuando se termina el embarazo, eso se va a convertirse en estrías cuyo color es blanco nacaradas. Eso no va a desaparecer. Creo que dijo, no se sabe por qué, ¿cierto? Tiene que ver con tejido colágeno. O sea, ahí, para que se formen las estrías en sí, porque no todas las gestantes tienen estrías, no todas, tiene que ver con el sistema nutritivo. Mujeres que hacen ejercicio, mujeres que se alimentan relativamente proteínas, no van a tener eso.
Entonces tiene que ver con ruptura de tejido colágeno. Ruptura de tejido colágeno. Y cuando se rompe el tejido colágeno, ya no vuelve a unirse. Por eso que quedan esas estrías y cuando ya pasó de los siguientes embarazos, toman la coloración de blanco nacarada. Y el otro tema que sí tiene que ver algo con el parto, hablabas que el cuello uterino es rico ¿en qué? ¿Cuello uterino? En tejido conectivo. Tejido conectivo. Entonces la pregunta será, ¿qué porcentaje del cuello uterino está formado por músculo uterino? Por músculos que vienen desde el fondo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje será? No sabes. No la revisaba, esto me lo ha hecho alguien más. El novio seguro que lo ha hecho. No, pero esto creo que, si no mal recuerdo, es 10%. 10. Ah. Ahora, ¿qué importancia tiene si la composición del cuello es colágeno o es músculo? ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué importancia tendrá? ¿Qué importancia tiene? Elasticidad. ¿Tú qué importancia tendrá? Cierto, más que todo en la elasticidad, porque si es músculo, pues va a sufrir desgarro. En cambio, si es más tejido conectivo, va a tener más facilidad para la hora del parto del embarazo. Desde el punto de vista obstétrico, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algún momento hablaremos del término de alumbramiento dirigido. Entonces, cuando uno habla de alumbramiento dirigido, se produce el parto, queremos que salga la placenta, le administramos oxitocina. El útero se contrae y lo expulsa la placenta. Entonces, en caso del cuello uterino, el 80% es tejido colágeno, 20% músculo. Entonces, si al administrar oxitocina el útero se contrae, porque es un músculo, el cuello uterino, si fuera invertido, 80% músculo, 20% colágeno, también se cerraría, ¿no? ¿Saldría la placenta o no? No saldría la placenta. Entonces, a pesar de administrar oxitocina, ya el útero se contrae, sigue manteniéndose abierto el cuello uterino y por ahí va a pasar. Esa es una importancia clínica. La otra importancia clínica, cuando uno habla de embarazo ectópico, hay embarazos ectópicos que se localizan en el cuello, ahí en el cuello. Entonces, ¿cuál es el manejo pues, de embarazo ectópico cervical? Teóricamente sería LU. Hay que sacar, porque eso no va a tirar para adelante. Uno puede hacer. ¿Cuál es el riesgo? Una hemorragia. Porque por ahí hablabas de hemorragia. ¿Quién lo controla? Pues la hemorragia después del parto. Los riñoncitos, La contracción uterina. La contracción de las fibras musculares. Pero si es un embarazo ectópico cervical, por una parte, por otra parte, no hay músculos. Tercero, si no hay músculos, no se va a contraerse. Y si no se contrae, no va a parar la hemorragia. Esta paciente va a terminar con una histerectomía. Claro, esa parte lo vamos a hablar después. Este caso, por ejemplo, esto de acá, eversión de canal cervical. Eso es por efecto estrogénico, por ahí no hablan. Ya, por efecto estrogénico.
Entonces, bueno, en el Perú pues uno puede hacer malabares, ¿no? Esto llega a manos de una obstetriz, chicas de obstetricia. ¿Qué va a decir? Tiene una cervicitis. Y una cervicitis, como su nombre dice, es un proceso inflamatorio, infeccioso, crónico. Y les meten la idea de que puede estar naciendo, por decir, lesiones precancerosas del cuello. ¿Qué le ofrece? Bien comerciales son. Hay que cauterizar. Cauterizar. Pero ellas, bueno, no sé si lo hacen a redes, no sé, ellas no conocen que durante el embarazo esto va a haber. Es parte de los procesos fisiológicos o cambios fisiológicos del embarazo. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Eso se va a revertirse. ¿En qué tiempo se va a revertirse? Será pues en los 42 días que dura el puerperio. 42 días. No hay nada que hacer, hay que observar. Hay otro término, reacción de Arias Estela. ¿Qué ha revisado sobre eso? Bueno, doctor, que era una hiperplasia de la glándula cervical y de la apariencia de Glándulas cervicales. ¿Quién será Arias Estela? ¿Quién será? ¿Quién será? Nada, ¿tú? ¿Quién será? Nada. Eso, delegada, ¿quién será? Nada, andan desubicados. Se supone esto se lleva a cabo, se toca en histología y en ese curso de patología también. Se lleva a cabo. Yo lo llevamos. Reacción de Arias Estela. Arias Estela es un médico peruano. Lógicamente, él ha descubierto, es toda una historia, ¿no? Él ha descubierto características propias. Tiene 2 características, hasta 3 de repente se puede decir. Lo leen patología, ni recuerdo, el curso de histología, eso, ¿no? La característica es que las células, pero más que cuello, es que cavidad uterina. Son células hipercromáticas, núcleos hipertróficos, hipercromáticos y con ausencia de tejido trofoblástico. Como ven, tremendos núcleos, ¿no? Y una coloración que es azul o morado, ¿no? Por eso hipercromáticos. Hipertróficos, hipercromáticos, con ausencia de tejido trofoblástico. Ausencia de tejido trofoblástico. ¿En qué caso se ve esto? Se ve el caso de embarazo ectópico. Embarazo ectópico. Ahora, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué estará relacionado? Esas células, esa característica de reacción residual, ¿con qué estará relacionado? ¿Por qué se presenta así, no? A ver, pues chequee con qué está relacionado, ¿no? Muy bien, a ver, falta 1 hora, creo. Doctor, disculpe, ¿estás por ingresar a mi compañera a ver la exposición? A ver, lo va a escuchar. Ya. Híbrido. A ver, no te arreglas. Bueno, ahora vamos a ver con los cambios metabólicos. Bueno, aquí está puesto el cuadro más o menos para ver lo que es la tasa
Aproximadamente en total va a consumir algo de 77.100 kilocalorías. Y bueno, es importante recalcar que la tasa metabólica basal en la madre va a aumentar en un 20% respecto a una no embarazada, y en un embarazo gemelar a esto se le va a sumar 10% más. Además, podemos decir que las madres acumulan masa grasa durante el embarazo, y a pesar del incremento del gasto total de energía, esto va a seguir en aumento, ¿no? Por lo cual esto nos sugiere que tiene un almacenamiento de energía más eficiente. En cuanto a la ganancia de peso, lo he dividido en dos partes. Vamos a ver que la ganancia de peso se va a dar mayormente por lo que es el útero, el contenido del útero, en el cual contiene pues, el feto, la placenta, el líquido amniótico, las mamas, la sangre expandida y los volúmenes de fluido extracelular y muscular. Y en una fracción más pequeña se va a dar por las reservas maternas, que se dan por estas alteraciones metabólicas que van a generar acumulación de grasa, agua y proteínas celulares. Entonces acá en el cuadro podemos ver que mientras más tiempo de gestación tenga la madre, más va a aumentar de peso. Podemos ver que en las primeras 10 semanas la mayor cantidad de peso se va a dar por las reservas maternas, que es la grasa, y no tanto por el feto porque es pequeño, y ya al término de las 40 semanas la mayor cantidad de peso se da por el feto y seguidamente de lo que son las reservas maternas, ¿no? Y al final de todo este proceso, la madre puede ganar hasta 12 kilos de peso. Ya. En cuanto al metabolismo del agua, en el embarazo lo que va a pasar es que va a disminuir lo que es la osmolaridad plasmática en 10 milimoles por kilogramo. Como podemos ver acá en el cuadro, esta reducción plasmática se va a dar sobre todo entre las 4 y las 8 semanas de embarazo, y esto va a estar inducido por el restablecimiento de los umbrales osmóticos para la sed y la secreción de vasopresina. Esto para poder acumular agua, ¿no? En cuanto a la acumulación del agua, cuando ya es a término, tanto el agua del feto como la placenta y el fluido amniótico van a sumar algo de 3.5 litros, y otros 3 litros se van a acumular por el volumen de la sangre que se va a expandir en la madre y también por el crecimiento del útero y las mamas. Entonces, en total, todo este líquido va a sumar 6.5 litros. Y bueno, toda esta acumulación clínicamente se va a manifestar como anemia en el embarazo, que se da al final del día, se presenta más en tobillos y pies y asciende a 1 litro aproximadamente. Esto se da por dos mecanismos. La oclusión parcial de la vena cava, justamente por el crecimiento del útero, y esto lo que va a ocasionar es que va a haber una mayor presión venosa por debajo del nivel del útero, ocasionando lo que es el edema, y otra es por la presión osmótica colegínica artificial, que se induce justamente por el mismo embarazo, ¿no? Y va a ocasionar el edema, sobre todo al final del embarazo. Y bueno, un dato es que las mujeres sobrenutridas son más propensas a tener neonatos más sobredimensionados, incluso cuando toleran a la glucosa. Siguiente. Ya. En cuanto al metabolismo proteico, las proteínas se van a distribuir, ¿no?, en diferentes partes, y una de estas partes que más proteínas consume es el feto y la placenta. Y al término, estos cuando crecen normalmente van a llegar a pesar unos 4 kilos y van a contener aproximadamente 500 gramos de proteína, que equivale al 50% de toda esta ganancia proteica que va a haber. Entonces los otros 50%, que serían los otros 500 gramos, se van a ir a tres partes importantes. Se van a agregar al útero como una proteína contráctil para preparar al miometrio, a las mamas, principalmente a las glándulas para la lactancia, y a la sangre materna como hemoglobina y las proteínas plasmáticas. Aquí también la placenta va a jugar un papel importante, porque esta va a concentrar los aminoácidos en la circulación fetal, participa en la síntesis de proteínas, en la oxidación y transaminación de algunos aminoácidos esenciales. Entonces, podemos decir que los aminoácidos van a ser más altos en el compartimento fetal que en el materno. Esto porque la placenta va a priorizar más al feto. En cuanto a los requerimientos proteicos, en el embarazo temprano vamos a tener un requerimiento de 1.22 gramos por kilogramo por día, y esto va a ascender en el embarazo tardío a 1.52 gramos por kilogramo por día. En el metabolismo de los carbohidratos, en el embarazo van a ocurrir tres procesos principales, que es la hiperinsulinemia, la hiperglicemia postprandial y la hipoglucemia en ayunas. Postprandial lo que se va a llevar es pues, la insulina y la glucosa, ¿no?, justamente por las comidas. Pero en el caso del embarazo, la embarazada va a tener predisposición a hacer resistencia a la insulina, esto para poder asegurar que haya un suministro de glucosa al feto. Y esto también se va a ver dado por lo que son algunas hormonas, como la progesterona, la hormona de crecimiento derivada de la placenta,
la prolactina y el cortisol, citocinas y la leptina con su interacción con la prolactina. Cabe recalcar que en este caso la insulina, la vida media no se va a modificar, pero sí va a tener mayor resistencia. Es por esto que también al tener resistencia a la insulina se va a elevar la glucosa postprandial y aparte a esto se le suma que va a haber un aumento de la gluconogénesis hepática en el tercer trimestre. Esto se da tanto en diabéticas como en no diabéticas. Entonces cuando la madre llega a descansar, ¿no?, en la noche y va a pasar de un estado de pues, las comidas, ¿no?, que tenemos el desayuno, el almuerzo y la cena a la noche cuando ya no come y está en un estado de ayuno, vamos a estar en un estado de hipoglicemia en ayunas porque va a disminuir la glucosa plasmática y algunos aminoácidos y a eso se le llama inanición acelerada. Y bueno, cuando este ayuno se prolonga en una mujer embarazada, estas alteraciones van a ser tan exageradas que puede aparecer de manera rápida lo que es la cetonia. Bueno, y en estos gráficos se puede ver la elevación de la glucosa y la insulina justamente después de las comidas, ¿no?, que es a las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde. En cuanto al metabolismo de las grasas, en una embarazada la madre va a tener un estado de hiperlipidemia materna. Es decir, que van a estar aumentados los lípidos, las lipoproteínas, las apolipoproteínas en el plasma. Y bueno, también va a haber una acumulación de grasa materna durante los primeros 2 trimestres. En el tercer trimestre, este almacenamiento de grasa va a disminuir. En cuanto a los valores de colesterol, el colesterol total es de 267 más o menos 30 miligramos por decilitro, el LDL es de 136 más o menos 33 miligramos por decilitro, el HDL de 81 más o menos 17 miligramos por decilitro y los triglicéridos también aumentan a 245 más o menos 73 miligramos por decilitro. Aquí vamos a tener una hormona importante que es la leptina, que va a ser secretada por lo que es el tejido adiposo y esta va a tener funciones importantes, ¿no? Interviene en lo que es la regulación del gasto de energía, en la grasa corporal y en la reproducción. También es importante para la implantación, la proliferación celular y la angiogénesis. Además, va a regular el metabolismo energético durante el embarazo y en el caso de la leptina fetal es importante para el desarrollo de diversos órganos como es el páncreas, el riñón, el corazón y el cerebro. Cuando se ha visto que niveles anormales de leptina está asociado a lo que es la obesidad y también en el embarazo los niveles anormales elevados están asociados a lo que es la preeclampsia y la diabetes gestacional. Asociado a esto tenemos otras hormonas como la adiponectina que también se produce por la grasa materna y es sensibilizador para la insulina. La grelina que se secreta en el estómago para la respuesta al hambre y la lisfatina que también es producido por el tejido adiposo y esta también, al igual que la leptina, está relacionados que con niveles elevados van a alterar la contractibilidad uterina. Ya. En cuanto a lo que son los electrolitos y el metabolismo mineral, primero hablando de lo que es el sodio y el potasio, vamos a ver que se retienen algo de 1000 equivalentes de sodio y 300 mil equivalentes de potasio. Y en este caso, la tasa de filtración glomerular tanto del sodio como del potasio aumentan tanto la tasa glomerular del sodio y del potasio aumenta, pero la expresión no va a cambiar. Entonces, en este caso, ¿por qué disminuyen? ¿No? El potasio va a disminuir porque va a haber un volumen de plasma expandido durante el embarazo, que más adelante les voy a explicar, y el sodio va a disminuir por la retención de agua libre. En cuanto al calcio, este también va a estar disminuido, pero va a estar disminuido el calcio total, ya que el calcio ionizado va a estar normal, pero el calcio no ionizado que va unido a la albúmina va a estar disminuido justamente también por la disminución de la albúmina. Y bueno, durante el embarazo va a haber una duplicación en la absorción de calcio intestinal por los requerimientos fetales. En cuanto al magnesio y el fosfato, estos también se encuentran disminuidos. Y en el caso del yodo, este va a aumentar sus requerimientos porque necesita mayor producción de hormona tiroidea, esto por los requerimientos del yodo fetal y porque va a haber una depuración renal aumentada. Además, se ha visto que los suplementos maternos que contienen un exceso de yodo se han asociado al hipotiroidismo congénito. Esto porque existe lo que es el efecto Bolshoi-Kov, que es porque cuando el feto va a detectar este yodo aumentado, va a decir, pues su hormona va a decir como que ya hay mucho yodo, pues ya lo producimos y por eso es que va a disminuir los niveles de la hormona tiroidea del feto. En cuanto a los cambios hematológicos, vamos a hablar primero de lo que es el volumen de sangre. Durante el embarazo, este va a aumentar aproximadamente
entre 40 a 45% respecto a una mujer no embarazada. Eso se va a dar principalmente entre las 32 a 34 semanas y como podemos ver acá en el gráfico va en ascenso. Y eso es en un embarazo único, pero en un embarazo gemelar va a aumentar incluso más. Entonces, ¿cuáles son las funciones de que este volumen aumente, no? Se da para satisfacer las demandas metabólicas del útero y del sistema vascular, aportar nutrientes para el crecimiento de la placenta y el feto, para proteger frente a una disminución del retorno venoso, especialmente en la posición supina o de pie, y también para poder tolerar las pérdidas durante el parto. Entonces, esto va a comenzar desde el primer trimestre y va a estar relacionado a lo que es un nivel elevado de dicho folletín. Entonces, cuando aumenta el volumen de sangre, vamos a ver que va a aumentar el plasma. Por lo tanto, a mayor cantidad de plasma va a haber menor porcentaje de hemoglobina y hematocrito, lo cual vamos a conocer como la anemia fisiológica o anemia dilucional, y también a su vez esto va a disminuir lo que es la viscosidad. En cuanto al metabolismo del hierro, durante el embarazo, estos requerimientos van a aumentar, sobre todo después de la primera mitad del embarazo. Y estos aumentan sus requerimientos entre 6 a 7 miligramos por día. Vamos a ver que en total, para un embarazo normal, es necesario algo de 1000 miligramos de hierro, y de estos 300 se van a ir hacia el feto y a la placenta, y 200 se van a perder por la vía gastrointestinal. Y bueno, es importante recalcar que a pesar de que la madre tenga anemia, el hierro se va a seguir traspasando al feto porque se prioriza. Y bueno, también está relacionado con lo que es la epsidina, ya que a menor cantidad de epsidina vamos a tener más hierro porque promueve mayor absorción intestinal de hierro, mayor transporte de hierro hacia la circulación materna y mayor transferencia de hierro hacia el feto. Y es importante recalcar que la madre con la dieta y las reservas de hierro no va a ser suficiente, por lo que se recomienda que haya suplementación. Entonces, regresa. La delegada, ¿qué preguntaría de esto? ¿Qué preguntarías tú de esta diapositiva? Algo no encaja ahí, ¿no? ¿Qué no encaja? ¿Están funcionando sus neuronas, no? Si acá dice, mira, 1000 miligramos de hierro son necesarios para el embarazo normal. 300 se transfiere activamente al feto y a la placenta. 200 se pierde. ¿Qué observación? ¿Dónde está esa sorpresa? ¿Dónde está los 200? La madre, Falta eso, es ¿no? para la madre, sí. Bueno, recalcamos que es para la madre los otros 500, 300 al feto y 200 se pierde. Faltaba ese dato. A ver, regresa otra diapositiva. Ya. Y acá, por ejemplo, ahí dice, aumenta plasma, disminuye hemoglobina, hematocrito, viscosidad. Disminuye la viscosidad. Entonces, así como está, en lo que es volumen sanguíneo, estaría disminuyendo la hemoglobina, el hematocrito. Pero ahí no hay un cuadrito. Hay un cuadrito similar a esto. Por ejemplo, dice embarazo gemelar. Vamos a suponer que hemoglobina sea la curva azul. Plasma que sea rojo. Ambos aumentan. Cuando uno habla de sangre, aumenta plasma, aumenta también glóbulos. ¿Dónde está el problema? El incremento de plasma glóbulo rojo no va en forma paralela. Aumenta más plasma, perfecto, y un poquito menos de glóbulos rojos. ¿Eso qué me va a llevar? ¿A qué me va a llevar?
Anemia dilucional. Una anemia fisiológica. Anemia fisiológica que es dilucional. Pero aumenta. Pero no en la proporción de lo que aumenta el embarazo. Eso también hay que aclarar, ¿cierto? Muy bien, vamos. En cuanto a las funciones inmunológicas, en la madre va a haber una modulación o supresión parcial del sistema inmunitario, esto para poder tolerar al cuerpo extraño o al objeto extraño, que en este caso es el feto, ¿no? Que no es de la madre, pero es algo extraño. Y bueno, vamos a ver que esto va a depender entre la interacción de 4 cosas, que es la deshidroterina, el sistema inmune, el tropoblasto, que va a expresar moléculas que van a inhibir a la actividad de las células LK, y el microbioma materno, que genera organismos comensales que inhiben la proliferación de ciertos patógenos en el útero. Además, recalcar que la inmunoglobulina G va a atravesar lo que es la placenta durante el tercer trimestre para proporcionar inmunidad pasiva al feto. Ya. Bueno, también vamos a tener un cambio de respuesta en lo que son los de Helper-1 y los de Helper-2. En el caso de los de Helper-1, estos van a disminuir perjudicando la inmunidad celular, ya que están encargados de este tipo de inmunidad, y va a mejorar algunas enfermedades autoinmunes, como lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Hace que desaparezcan los síntomas. Y bueno, el de Helper-2 va a aumentar, el cual se encarga de la inmunidad humoral y va a favorecer a esta, y va a hacer que empeore la respuesta a algunas enfermedades autoinmunes, como un lupus que puede haber estado latente desde antes de que la paciente se embarace. Y bueno, también vamos a ver que va a haber alteraciones en las subpoblaciones de los linfocitos TCD4 que puede estar relacionado con el desarrollo de la preeclampsia. En cuanto a los leucocitos y los linfocitos, los leucocitos sobre todo van a aumentar de manera fisiológica a valores de 15.000 microlitros, y durante el trabajo de parto y el puerperio temprano incluso pueden llegar a aumentar más, hasta más de 25.000. Bueno, acá en cuanto a los linfocitos, principalmente los linfocitos B, el número va a permanecer normal, los linfocitos T van a aumentar en número y la relación CD4-CD8 va a permanecer estable. En cuanto a los marcadores inflamatorios, estos también van a aumentar fisiológicamente, por lo que no van a ser confiables para poder diagnosticar inflamación o infecciones. Y bueno, acá tenemos a la fosfatacalina, que también aumenta desde el inicio del embarazo, el PCR que aumenta durante el embarazo y también durante el parto, la BCG que aumenta por aumento de fibrinógeno y las globulinas, los complementos C3 y C4 que aumentan sobre todo en el segundo y tercer trimestre, y la procalcitonina también que va a aumentar al final del embarazo y posparto temprano. Entonces, la leucocitosis y el incremento de marcadores inflamatorios no necesariamente nos van a indicar una infección en un embarazado. Ya, en cuanto a la coagulación y la fibrinólisis, el embarazo es por sí un estado procoagulante, ¿no? Y lo que va a hacer es aumentar tanto la coagulación como la fibrinólisis. En cuanto a este cuadro, lo he traducido acá, vamos a ver que los factores de coagulación van a estar aumentados casi todos, y sobre todo van a aumentar lo que es la trombina y el fibrinógeno. En cuanto a la fibrinólisis, este va a disminuir, y en cuanto a los anticoagulantes, va a haber disminución de la proteína S libre, la resistencia a la proteína C activada y disminución de la antitrombina, sobre todo alrededor del parto. Esto es porque va a preparar el organismo para una hemorragia que pueda ser excesiva durante el parto. Y bueno, de acuerdo a este gráfico, se trata de las plaquetas, y vemos que también va a haber una disminución de las plaquetas, una por la hemodilución y otra porque va a haber hiperesplenismo. Justamente de eso hablamos del vaso, que este va a aumentar en un 50% y se va a relacionar al aumento de volumen sanguíneo y a los cambios hemodinámicos. Ahora vamos a hablar de los cambios en el sistema cardiovascular. Bueno, estos cambios se van presentando tempranamente, incluso en las primeras 8 semanas. Entonces, si no sigamos en una línea de tiempo, en la quinta semana se va a incrementar la frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto. Entonces, como sabemos, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, por el volumen sistólico, ¿no? Y una vez que se eleva la frecuencia cardíaca, entonces, por lo tanto, también se va a elevar el gasto cardíaco. En la semana 10 y 20 se va a incrementar el volumen plasmático. Y al incrementarse este,
va a hacer que se aumente también la precarga y por lo tanto esto se traduce en una mayor fracción de eyección. En la semana 26 a 30, ¿qué es lo que va a pasar? No que va a elevarse la precarga, entonces ¿cómo responde a esto el ventrículo izquierdo? Para que tenga un buen rendimiento ventricular va a haber una remodelación concéntrica. Es decir, se va a aumentar la masa del ventrículo izquierdo para que mantenga así su función ventricular y cardíaca en un estado aerodinámico. Ahora, en cuanto al corazón, como vemos ahí en la imagen, a medida que va desarrollándose el embarazo, el útero va creciendo, entonces hace de que el diafragma se eleve, ¿no? Y al elevarse el diafragma va a desplazar el corazón hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Entonces, esto hace que sufra un cambio en su eje hacia el lado izquierdo. Va a haber una desviación leve del eje izquierdo. En cuanto a los cambios en el EKG, vamos a ver que puede presentar aplanamiento o inversión de las ondas T, o también puede presentar ondas Q en D2, D3 y AB. Ahora, en cuanto a la modificación de los sonidos cardíacos, en el sonido 1 puede aumentar la intensidad, en S2 puede haber un desdoblamiento fisiológico y en S3 puede haber un soplo sistólico. Este soplo se da debido a que también se incrementa el flujo plasmático, ¿no? Y al pasar este gran flujo plasmático puede ser que presente un soplo sistólico. Y ese desaparece después del parto. Ahora, en cuanto al gasto cardíaco, como ya les había mencionado antes, este se eleva aproximadamente de un 30 a un 50%, ¿no? Y este llega a su elevación máxima a la mitad del embarazo y este se mantiene elevado hasta el final del último trimestre del embarazo, ¿no? Ahora, también el gasto cardíaco se ve afectado en cuanto a la postura de la madre, ¿no? Por ejemplo, si una madre está en decúbito supino, es decir, boca hacia arriba, el feto va a aplastar, va a comprimir la vena cava inferior y esto va a hacer de que haya una disminución en el gasto cardíaco y después también va a producir una disminución en la presión arterial, lo cual se puede traducir en un síndrome de hipotensión supina. Ahora, en cuanto, si es que la madre está en decúbito lateral izquierdo, aquí va a haber un mejor flujo sanguíneo y se va a optimizar el gasto cardíaco, ¿no? Y en este caso, el gasto cardíaco puede incrementarse un 20%. Ahora, en cuanto al parto, el gasto cardíaco también se va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa del parto, el gasto cardíaco va a estar aumentado y en la segunda etapa, debido a los esfuerzos expulsivos vigorosos, esta se va a incrementar aún más y el gasto cardíaco se va a disminuir después del parto, ¿no? Y ya también podría depender, depende a cuánto de pérdida de sangre va a tener la madre. Ahora vamos a hablar de la presión arterial. Como sabemos, la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el embarazo? Aquí va a disminuir la resistencia vascular periférica en un 20%, y esto va a hacer que la presión arterial de la madre disminuya en un 35%, y esto se da más que todo en los 2 primeros trimestres, ¿no? Y esa presión va a disminuir a un nadir a las 24 a 26 semanas. ¿A qué me refiero con que va a disminuir a un nadir? Es que va a disminuir al mínimo valor, ¿no? Entonces, también se ve que la presión diastólica, aquí en la imagen vamos a ver, aquí tenemos la presión sistólica, la de encima, y la de abajo es la presión diastólica, pero la que va a disminuirse más va a ser la presión diastólica, ¿no? Como vemos aquí. Y durante el tercer trimestre, la resistencia vascular sistémica va a comenzar a recuperarse, por lo tanto la presión arterial va a volver hacia valores gestacionales, como vemos aquí. Ahora vamos a hablar del sistema renina-angiotensina y el volumen plasmático. Durante el embarazo, todos los componentes del eje renina-angiotensina-aldosterona muestran niveles elevados. Entonces, ¿quién produce la renina? Esta es producida por el riñón materno y la placenta.
que la angiotensina es producida por el hígado materno, tanto como fetal, ¿no? Entonces, como sabemos, la angiotensina 2 tiene efecto a nivel de varios órganos. Por ejemplo, a nivel vascular va a producir la vasoconstricción y a nivel renal va a hacer de que se reabsorba más agua y sodio y eso se traduce en una mayor presión arterial también, ¿no? Y también hace que actúe, que se aumenten los niveles de aldosterona y la aldosterona también, consecuentemente, esta se traduce en que va a aumentar la presión arterial. Entonces, todos estos componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a hacer de que se eleve la presión, ¿no? Pero ¿de qué manera se compensa esto? Es muy importante recalcar que en el embarazo va a haber una refractariedad a los efectos presores de la angiotensina 2. También, como les había mencionado, se aumentan los niveles de aldosterona y como sabemos, hace que se reabsorba agua y sodio, ¿no? Y esto va a hacer de que se aumente el volumen plasmático de un 40 a un 50%, lo cual se traduce en una hemodisminución fisiológica, como les había mencionado antes mi compañera. Entonces, como vemos, toda esta parte hace de que haya una vasoconstricción y se produzca un aumento de la presión arterial, ¿no? Y esto tiene que estar en equilibrio. Entonces, ¿quién va a contrarrestar a todos estos? Van a ser los péptidos natriuréticos cardíacos. Tenemos dos tipos de péptidos, que son el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético cerebral. Entonces, ¿qué hacen estos péptidos? Van a regular el volumen sanguíneo que está incrementado, como les había mencionado aquí, haciendo de que haya una natriuresis y una diuresis y también provocar una relajación vascular del músculo liso. Ahora vamos a hablar de agentes tanto vasoconstrictores y vasodilatadores. Durante el embarazo se producen varias endotelinas, ¿no? Y más que todo aquí voy a recalcar a la endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor. Este es producido por el endotelio vascular y ¿de qué manera va a producir vasoconstricción? Y va a aumentar la presión arterial, incrementar la resistencia vascular, ¿no? Y aquí también es importante mencionar de que la sensibilidad vascular a la endotelina 1 aquí no se va a alterar durante el embarazo normal como se hacía con la sensibilidad a la angiotensina 1-2, ¿no? Entonces aquí debemos de tener cuidado si es que, por ejemplo, los niveles de endotelina están incrementados patológicamente. Estos pueden tener un papel importante para que se desarrolle la preeclampsia, ¿no? Y como les había mencionado, aparte de los efectos vasoconstrictores de la endotelina, también tenemos agentes que van a producir vasodilatación. Y aquí un elemento importante es el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, ¿no? Y también es liberado por las células endoteliales. Entonces, estos van a conseguir modificar la resistencia vascular durante el embarazo. Y aquí, si es que la síntesis es anómala o deficiente, también está relacionada con el desarrollo de la preeclampsia. También tenemos las prostaglandinas, que su producción durante el embarazo va a estar elevada. Y tenemos dos tipos de prostaglandinas aquí, que se encuentran elevadas, que es la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estos van a causar vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular sistémica, ¿no? Durante el embarazo. Y también cabe mencionar de que la prostaciclina tiene una función antiagregante plaquetaria. Tenemos dos tipos de prostaglandinas, unas que causan vasoconstricción y otras que causan vasodilatación. Y estas tienen que estar en un equilibrio vascular, ¿no? Entonces, dentro de las prostaglandinas que causan vasodilatación, tenemos la prostaciclina que les había mencionado anteriormente. Sus efectos van a ser la vasodilatación y también que inhibe la agregación plaquetaria. Entonces tiene un efecto antitrombótico y también va a producir dilatación renal y uteroplacentaria. Y también en su parte contraria tenemos el tromboxano, que es producida por las plaquetas y que va a generar vasoconstricción, va a favorecer la agregación plaquetaria y va a tener por lo tanto un efecto protrombótico. Entonces, durante el embarazo aquí
tiene que haber un equilibrio normal entre tanto las prostaglandinas que son vasoconstrictoras y las vasodilatadoras, ¿no? Para que haya una buena producción placentaria. Pero ¿qué pasa en la preeclampsia? Las prostaglandinas vasodilatadoras se van a disminuir y el tromboxano A2, que es una prostaglandina vasoconstrictora, se va a incrementar. Ahora, en cuanto a los cambios del sistema respiratorio, ya les había mencionado antes de que el diafragma, por el incremento del tamaño del útero grávido, se va a elevar, ¿no? 4 centímetros hacia arriba. Y también vamos a observar de que incrementa su tamaño antero-posterior como transversal y por consiguiente va a aumentar la circunferencia torácica, ¿no? Pero la capacidad ventilatoria se va a conservar o va a aumentar. Ahora, la función pulmonar. Aquí lo que reduce la capacidad residual funcional en un 20 a un 30%. Entonces, ¿quiénes determinan la capacidad residual funcional? Son el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual. Ambos disminuyen en un 20% aproximadamente. Aquí tenemos una imagen, una paciente embarazada al inicio, una paciente no embarazada y una paciente embarazada en los últimos trimestres, ¿no? Y vamos a ver de que la capacidad residual funcional, que es esta, se va a ver disminuida debido a que disminuye el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual. En cambio, los que se van a ver incrementados son la capacidad inspiratoria, pero solo de un 5 a un 10%. El que se eleva más es el volumen tidal o volumen corriente, que es el volumen que ingresa y sale durante una respiración normal, ¿no? Este se incrementa un 30-40%. Como vemos aquí, en una no embarazada está así normal y en una embarazada se ve que aumenta más y eso hace de que se incremente la capacidad respiratoria. Ahora, no cambia la frecuencia respiratoria. Esta básicamente va a seguir siendo la misma. Lo que cambia es la profundidad de la respiración. Y también durante el embarazo se va a incrementar la ventilación minuto, la cual está determinada por el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Esta se incrementa debido al incremento del volumen tidal que les había mencionado antes. Ahora, en cuanto a la entrega de oxígeno, el consumo de oxígeno aumenta cerca del 20% durante el embarazo, pero este consumo se va a incrementar de un 40-60% durante el parto. Ahora, en cuanto al equilibrio ácido-base, en la embarazada se produce una disnea fisiológica debido a un mayor volumen tidal, lo cual hace que se reduzca la presión de CO2 en la sangre levemente. Y aquí la que va a actuar, la hormona principal va a ser la progesterona. Esa va a estimular el centro respiratorio, haciendo de que se aumente la ventilación alveolar, ¿no? Y al aumentarse esta va a disminuir la presión de CO2. Esto se va a traducir en una alcalosis respiratoria. Entonces, como un mecanismo compensatorio va a ser de que se produzca una excreción renal del bicarbonato y por lo tanto se va a disminuir el bicarbonato. Y este es un resumen de todo lo que he hablado. Básicamente, a nivel cardiovascular se incrementa el gasto cardíaco de 40-50% debido a que la frecuencia cardíaca se incrementa en 10 latidos por minuto. La vasodilatación se da debido a que disminuye la resistencia vascular periférica y la presión arterial en los primeros trimestres del embarazo, y las embarazadas pueden presentar un soplo sistólico y va a haber una desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. A nivel respiratorio, la progesterona es la hormona importante que estimula al centro respiratorio y va a producir una hiperventilación, disminuyéndose el PCO2 y aumentándose el pH, lo cual es una alcalosis respiratoria que va a ser compensada por la excreción urinaria de bicarbonato, ¿no? Y la capacidad vital se mantiene constante, pero la que reduce en un pequeño porcentaje va a ser la capacidad pulmonar total. Bueno, ahora vamos a seguir hablando primero de los cambios. Bueno, lo primero que vamos a ver es específicamente en el riñón
ya que en el embarazo va a crecer aproximadamente 1 centímetro. Y al crecer este centímetro va a cambiar los parámetros tanto de la filtración glomerular como el flujo plasmático renal. Por ejemplo, en el caso de la tasa de filtración glomerular, desde la segunda semana después de la concepción va a empezar a aumentar. Primero un 25% a la segunda semana después de la concepción y el 50% después del inicio del segundo trimestre, y se va a mantener elevada hasta el tercer trimestre, como lo muestra acá en el gráfico. Y luego el flujo plasmático renal va a empezar a elevarse en las primeras semanas de embarazo hasta el 80% antes de que termine el primer trimestre, y se mantiene elevada hasta el tercer trimestre. En este caso, el flujo va a disminuir más rápido que la tasa de filtración intramuscular. ¿Y por qué va a pasar esto? Primero, porque va a haber una hipervolemia y una hemodilución que también va a filtrar mucho más rápido las proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas van a disminuir la presión oncótica que va hacia el glomérulo, generando que tenga o ayude a que se filtre más y facilite así la excreción. Y también tenemos directamente el aumento del flujo plasmático renal, eso quiere decir que va a llegar mucho más sangre o mucho más rápido al riñón. Además que la relaxina, que es un hormona que ya vimos, va a estimular al óxido nítrico del riñón, y esto va a generar vasodilatación en las arteriolas aferentes y eferentes, generando que tengan menos resistencia vascular. Bueno, el libro también nos habla de que es necesario hacer pruebas renales, específicamente en los niveles de creatinina sérica, que es importante saber que una mujer embarazada no va a tener los mismos niveles en cuanto a una mujer no embarazada, que la mujer no embarazada es de 0.6 a 1.1, mientras que los valores que tenemos que valorar en una embarazada es de 0.5 pues, a 0.7. Esto quiere decir, si hay una embarazada que tiene 0.9, probablemente tenga una enfermedad renal escondida o que recién ha empezado. Y también este va a ser 30% más que en una mujer no embarazada. En cuanto a los análisis de orina, primero vamos a ver que hay una glucosuria fisiológica, porque como ya lo mencioné, va a aumentar la tasa de filtración glomerular, y esto normalmente se da en la sexta parte de las mujeres embarazadas, pero eso no quita que si vemos una mujer embarazada y tiene además otros factores de riesgo, pueda desarrollar o tener una diabetes mellitus gestacional. Luego también podemos ver hematuria, pero esto es más común en una contaminación de la muestra o posparto, un parto traumático, y también hay que diferenciarlo de que si tiene un hito, una enfermedad renal o de vías urinarias. Y también puede haber una proteinuria, porque como lo explicaba, también va a aumentar la secreción urinaria de las proteínas. En una mujer embarazada vamos a ver que es de más de 150 en 24 horas, mientras que la embarazada es más de 300, pero si la paciente presenta síntomas, ya sea dolor de cabeza o síntomas de alarma que ya vimos, puede sugerirnos una preeclampsia. Bueno, también va a haber cambios en los uréteres y la vejiga. Es lo que se conoce como una hidronefrosis fisiológica. Al momento del embarazo, primero la vejiga va a cambiar de posición, y también el útero más el ensanchamiento de la pelvis va a aumentar o va a elevar el trígono vesical, lo que va a aumentar el tamaño de la vejiga de 8 centímetros por litro hasta 20 centímetros por litro, lo que va a aumentar también la vascularización mucosa y aumenta la presión intravesical. Y gracias a este aumento de la presión intravesical es posible que en el tercer trimestre aumente la frecuencia urinaria y tenga más urgencia urinaria, lo que ocasiona que la paciente tenga incontinencia urinaria. En cuanto a los uréteres, como también la vejiga va a empezar a crecer, va a haber una dilatación uretral y de la pelvis renal, y también por la compresión mecánica del útero, también va a crecer, y por eso vamos a tener lo que conocemos como una hidronefrosis fisiológica, que después del embarazo
esta se va a normalizar y va a regresar al tamaño inicial. También es importante saber que va a haber un efecto relajante gracias a la progesterona sobre el músculo liso, y esto va a cambiar un poco la dinámica del tracto urinario y puede haber una ictus por la estasis urinaria. En cuanto a los cambios del sistema gastrointestinal, el sistema gastrointestinal básicamente se va a ver cambiado o alterado gracias a los efectos hormonales, específicamente a la progesterona. Además, como el crecimiento uterino, va a haber alteraciones de la motilidad y va a haber cambios de la presión intraabdominal. Uno de los síntomas más frecuentes que tienen las pacientes, de las embarazadas, es la pirosis. Básicamente, la progesterona va a relajar el músculo liso del esófago, y eso va a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, generando reflujo gástrico, y además que esto también va a aumentar la presión intraabdominal. Por lo que las embarazadas van a venir con ardor retroesternal, regurgitación y una sensación de acidez. Así como también la progesterona va a alterar la motilidad intestinal, donde va a generar también una distensión abdominal, estreñimiento y una digestión, o la sensación de que tenemos una digestión mucho más lenta. Además que en este caso las pacientes van a referir que pueden estar bastante estreñidas. Y en cuanto al trabajo del parto, gracias a la progesterona también el vaciamiento gástrico puede retrasarse, y esto genera que pueda haber regurgitación o hasta una aspiración pulmonar. En cuanto a las hemorroides, es bastante común en las embarazadas, y esto se da porque hay un aumento en la presión de las venas rectales, también el estreñimiento porque disminuye la motilidad intestinal, hay un aumento en la presión intraabdominal, y también hay una compresión venosa por el útero. En cuanto al hígado y las vesículas biliares, vamos a ver que el hígado no va a crecer, pero lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la fosfatasa alcalina, casi el doble de lo normal, y también va a haber cambios fisiológicos en las enzimas hepáticas, pero va a disminuir la concentración sérica de la albúmina por la hemodilución que ya hemos estado hablando. Y también en el caso de la TGP y la TGO no va a haber alteraciones, no va a haber mucha alteración, pero es importante tener en cuenta que no todas las alteraciones de estas pruebas hepáticas son fisiológicas. En cuanto a la vesícula biliar, vamos a ver que la progesterona también va a disminuir esta contractibilidad, lo que va a disminuir el vaciamiento vesicular, generando una éstasis biliar, donde va a aumentar la saturación de colesterol y va a formar los cálculos biliares. Y también es importante que el estrógeno también aumente el colesterol de la bilis. Por eso hay pacientes o embarazadas que tienen colestasis o presentan cólicos biliares en el embarazo. En los cambios de musculoesqueléticos, vamos a ver que por el mismo hecho de que empiece a crecer el útero, va a desplazar este centro de gravedad hacia adelante, lo que va a hacer que tengamos una lordosis, aumentar la lordosis lumbar, y las embarazadas van a presentar dolor lumbar, fatiga y algunas modificaciones en la marcha, que es como un pingüino. También vamos a ver que la pelvis va a alterarse y va a haber un aumento en la movilidad de las articulaciones sacroiliacas, en la sínfisis del pubis y en la articulación sacrocoxígea. Esto es gracias a la relaxina, a la progesterona y a los estrógenos que están preparando la pelvis para el parto. También algunas embarazadas pueden presentar con dolor porque al haber un aumento en el peso uterino y el desplazamiento, por el desplazamiento del centro de gravedad y la lordosis. También el libro habla de una compresión nerviosa, específicamente se hace como un síndrome de túnel carpiano, porque hay síntomas neurológicos periféricos, porque la embarazada presenta retención de líquidos, edemas, también por el cambio postural, y este edema va a tener un aumento en la presión del túnel carpiano y va a haber una compresión del nervio mediano. Bueno, y vamos a hablar de cambios del sistema endocrino. En una embarazada vamos a ver que todo el eje endocrino se va a modificar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener la placenta como órgano adicional endocrinológico.
Entonces, en la hipófisis, primero vamos a ver que hay una hiperplasia y va a aumentar casi en un 135% su tamaño, y también va a haber una hiperplasia de la célula neutrótrofa. Acá también va a estar la prolactina, que va a aumentar, preparando la glándula mamaria para la lactancia, y esta aumenta hasta 10 veces, o bueno, hasta 150 nanogramos. Y luego tenemos la oxitocina, que normalmente en todo el embarazo va a estar baja, pero va a aumentarse, o es importante en el trabajo de parto, porque es la que va a generar las contracciones uterinas y también va a ayudar a la eyección de leche. Y luego tenemos la hormona de crecimiento, que en la primera etapa va a predominar la hipoficiaria materna, y posteriormente la placenta es la que la va a producir y va a modificar, en este caso esta es la que modifica, va a tener modificaciones metabólicas en cuanto a la madre y su eje. Entonces va a producir, o bueno, vamos a ver que la gestante tiene resistencia a la insulina, estimula la lipólisis, y si vemos que tiene niveles bajos, podemos estar, o puede desarrollar una preeclampsia. En cuanto a la tiroides, vamos a ver que la beta-HCG tiene actividad tirotropa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aumentar la producción tiroidea, va a aumentar el tamaño de la glándula, y ahí también va a aumentar las concentraciones del T4 total. Es importante saber que la T4 materna va a atravesar a la placenta en pequeñas cantidades, pero esto va a ser importante para el desarrollo fetal. Y durante el embarazo, gracias a este aumento, va a necesitar más yodo para así poder mandar T4 al feto, y no, porque si disminuye esto, va a haber una alteración en el desarrollo neurológico fetal. Luego tenemos la paratiroides, que en el embarazo se van a incrementar las necesidades de calcio, porque va a haber una mineralización, y también para el mismo crecimiento fetal. Y luego para la lactancia, por eso el calcio es importante para mantener el desarrollo fetal, y también es parte se obtiene del esqueleto materno. Entonces, lo que va a pasar es que la PTH va a disminuir en el primer trimestre, pero luego va a empezar a elevar, y luego va a haber una PTH producida por la placenta, y esto va a aumentar o va a favorecer la movilización ósea y la absorción de calcio intestinal para llevárselo al feto. Y también vamos a ver que la vitamina D va a aumentar, y va a aumentar así también la absorción de calcio, y la calcitonina va a tener un aumento leve, pero va a actuar para proteger el hueso materno, porque va a perder bastante calcio en la mamá. Luego, cuando a las glándulas suprarrenales, vamos a ver que hay una actividad en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, donde va a aumentar el cortisol total, y va a haber una adaptación, porque va a causar que las globulinas transportadoras aumenten. Y bueno, como ya lo vimos anteriormente, la aldosterona también va a aumentar la actividad, y los andrógenos, va a haber un aumento de la testosterona y de la aldosterona, y la placenta va a convertir esa testosterona que está aumentando en estradiol. Ya, bueno, en cuanto a por último vamos a hablar de los cambios en el sistema nervioso central, que en estos no son muchos y tampoco van a afectar mucho al paciente, pero vamos a ver que en cuanto a la memoria, estos cambios van a ser neurohormonales, hemodinámicos y metabólicos, ya que van a modificar la función cerebral, y va a aumentar el sueño, también la percepción y el estado emocional. Algunas pacientes o gestantes van a referir que tienen cambios leves cuando inician el segundo trimestre hasta el tercer trimestre. Ellas van a manifestar que hay dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes pero son pequeños, como dónde dejó la llave o qué tiene que hacer. Va a haber una disminución de la atención, y también va a haber una lentitud para procesar esta información. Y en cuanto al sueño, desde las 12 semanas de gestación hasta los primeros 2 meses de pospartos, hay cambios, primero por
la posición en la que están, porque no llegan a conciliar el sueño por la incomodidad, pero también hay un aumento para conciliar el sueño, despertares nocturnos, porque hay nicturia, disminución del sueño nocturno, van a manifestar que no llegan o no se sienten descansadas y va a haber una somnolencia diurna, y esto hay un mayor riesgo que tengan una apnea obstructiva del sueño. Entonces, como yo mencioné, los factores que van a intervenir en el sueño o que interfieren en el sueño es que al tener el gran tamaño uterino va a haber molestias posturales, va a haber nicturia, pirosis y otras molestias gastrointestinales. Los mismos movimientos fetales, normalmente en la noche también llegan a despertarlas. Y bueno, el mismo hecho de estar embarazadas genera a veces ansiedad, estrés y otras preocupaciones. Y en el cambio de los ojos vamos a ver que son modificaciones netamente por las hormonas o por la misma retención de líquidos que presentan las gestantes. Entonces va a aumentar la presión intraocular, va a haber cambios en la visión y en la acomodación. Pueden tener visión borrosa, pero como todo esto es como una adaptación, entonces es temporal. También hay cambios en cuanto al espesor de la córnea y el cristalino, por eso hay cambios en la acomodación. Por el mismo, porque puede haber edemas y hay un aumento de flujo sanguíneo. También hay algunos pacientes o gestantes que manifiestan los usos de Frukenberg, que son opacidades marrón rojizas en la superficie de la córnea, y estas son bilaterales que llegan a desaparecer después del parto. Son como manchitas en todo en el ojo, y estas no llegan a afectar la visión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Qué observación le harían a Salazar? ¿Dónde está la delegada? ¿Qué observación le haría a Salazar? ¿Nada? Nada. Muy bien. ¿Tú? ¿Tú quieres hablar? Levanta la mano. Pero para usted, los ejemplos de Frukenberg que menciona, ¿por qué tiene esa preparación? Son cambios que se producen a nivel de los bastones Ya. por formación, por retención de líquidos, por edema, básicamente. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué observación haría esta chica? Dos observaciones. ¿Por qué no te pones bien la casaca? No sé si es cómodo estar así. ¿Ah? ¿Qué otra observación haría? Porque de interno así te botan. Porque con el mantil estarías así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y para qué sirve esto que estamos hablando? ¿Para qué servirá? Por ejemplo, hay... a ver, ¿qué es la función renal? ¿Y esto para qué le sirve? ¿Qué importancia tendrá? ¿Quién habló sobre esto? En resumen, ¿qué...? Bueno, es importante porque vamos a ver que va a haber, el riñón ayuda también al desarrollo fetal y... Desarrollo fetal. Ayuda en el desarrollo fetal. No, ya no creo, ¿no? Desarrollo fetal, ¿qué tendría que ver el riñón?
Para mantener el equilibrio hídrico de la madre, doctor, porque hay mayor cantidad plasmática, entonces si es que A no lo ver, eliminan, esto observen bien. Avanza una diapositiva. Ya. Relacionen esto, regresen. ¿Cómo es? ¿Quién les ha enseñado? Porque esta parte, ¿quién habló sobre cambios a nivel sanguíneo? Cambio vascular, sanguíneo. ¿Tú eres Justiniano? Cruz. ¿Tiene relación eso o no? Sí, doctor. La testosterona hace que haya una reabsorción de sodio y también de agua, ¿no? Y esto va a aumentar el volumen plasmático. Ya, creo que ya les he comentado. Pues. Ese cuadrito que le decía, el volumen plasmático con el volumen o con la masa de los glóbulos rojos. Lo ideal es que vayan paralelos, pero no baja. Aumenta más el volumen plasmático. Ya, ese es un dato. Segundo dato. El volumen sanguíneo total, ¿en qué porcentaje se incrementa? ¿Tú eres qué apellidas? Tizo. ¿En qué porcentaje se incrementa comparando con tu sangre? Oye, tú que estás durmiendo, ¿en qué porcentaje se incrementa? Tú. No va a ser yo, pues tú. 10-20%. Jalao. Tú atrás. ¿Ves? Nada. O sea, estamos en cero. 40. Entre 20 a 40%. Ese es el. Ahora, si el volumen sanguíneo se incrementa, comparado con la basal, 40%, el flujo plasmático renal igual pues se va a elevar. En ese porcentaje será. Pero, ¿cuál va a ser el resultado? Esto de acá. Tasa de filtrado glomerular. También aumenta. Si el tasa de filtrado glomerular aumenta, ¿puede haber ese dato? No. Tiene que ver con la creatinina. ¿Dónde está eso? Bueno, creatinina. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos enseña eso de creatinina? Normalmente la creatinina, por ese de tasa de filtrado glomerular, comparando con cualquiera de ustedes que lo están gestando, va a bajar. En ustedes un poquito alto. Las gestantes bajan. Entonces, ese dato es importante. En una gestante, la creatinina normal hasta 8. 0.8. Cuando yo encuentre 0.9, ya tengo que empezar a pensar en algo patológico. El viernes, ¿quién ha ido conmigo a prácticas? Viernes. Había una gestante, no sé si ustedes estaban, que ha ido al hospital porque tenía síndrome nefrótico. Pero la paciente, síndrome nefrótico, había llegado su colesterol hasta 7 gramos. Pero la paciente llamaba la atención que le dolía la cabeza. Y yo salgo de sala de operaciones y cansado y me descuidé.
¿En qué sentido? Porque esa paciente había llegado, hombre, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, me parece, salgo, y me fui a descansar un rato. Regreso y entro y le veo a la señora media zombie. Y le pregunto, ¿de qué se trata? Me duele la cabeza. Y era un reingreso. Se había dado de alta hace 4 días, 5 días, por síndrome nefrótico. Y regresa, porque me duele la cabeza. Le pregunto al interno, oye, ¿has tomado la presión? Sí. La docente dice, ¿tomaste la presión? Sí. ¿Cómo está la presión? Está 130 con 80, 85. Justo estaba ahí, porque yo había firmado antes de irme a descansar una interconsulta a medicina por el síndrome nefrótico. Estaba justo la doctora. Y le pregunto, doctora, ¿el síndrome nefrótico puede asociarse con presión alta? Porque yo había sospechado presión alta por el dolor de cabeza. Un poco frecuente. ¿Tomó la presión usted, doctora? Sí, está a 135 tantos. Y me acerco, ya eran como 6:30, cuarto para las 7. Me acerco y le digo, porque a la doctora lo vi tomar la presión a esa gestante echada. Y la presión de una gestante hay que tomar semi-sentada. Semi-sentada. Si es sentada, mejor. Semi-sentada. Entonces le dije a la interna de los dice, oye, levántale la cama a la señora. Lo levantó y lo tomé la presión. 160 sobre 100. Le llamo a ver, toma. Sí, 150 sobre 100. Llamo a otra docente. Oye, bueno, lo cierto que la paciente estaba haciendo revisamos la historia o análisis de laboratorio, su creatinina estaba 1.35, 1.3. Esa creatinina, si hablamos de preeclampsia, es un criterio de preeclampsia severa. Porque cuando uno habla de creatinina y preeclampsia, mayores de 1.1, criterio de preeclampsia severa. Presión alta, cefalea, creatinina. Dije, síndrome nefrótico 8 cuartos. Lo dejo, de repente se descuida en la noche, el paciente convulsiona y sonamos. Lo interopero. Entonces, ese dato de creatinina es importante. Si quiero relacionar con la preeclampsia. Pero además, si yo tengo tasa de filtrado glomerular aumentado, ¿cómo estará la glucosa en orina? Y eso, ¿a qué me va a llevar? Infecciones urinarias a repetición. Orina dulce, los dichos, se puede. Entonces, esa es la razón por la que en el primer control prenatal hay que hacer examen completo de orina, un cultivo para descartar bacteriuria, así se llama. 28 semanas, otra vez. Entonces, ese dato de tasa de filtrado glomerular, lógicamente, tengo que interpretarlo, me obliga a saber de que la glucosa, aun cuando esta mujer no es diabética, pero en orina voy a encontrar normal. Porque muchas veces, si no tengo ese conocimiento, el médico puede decir, oye, hay glucosa en orina, será diabética. No es que sea diabética. Lo que pasa es que tasa de filtrado causa. Con mayor razón será pues en una diabética. Con mayor razón. Y lo otro, la proteinuria nunca. La proteinuria. Entonces, teóricamente una gestante hasta 300 miligramos de proteína no es detectable a través de las tiras negativas. No es detectable.
Pero basta que pase 301 por decir, ya va a ser detectable. Entonces, cuando uno habla de preeclampsia, si quiero diagnosticar, si quiero que me ayude, debo de pedir proteinuria. Y cuando uno habla de proteinuria, hay proteinuria cualitativa y hay proteinuria cuantitativa. En emergencia, todas las gestantes que tienen presión arterial un poco sospechosa tienen que tener una proteinuria cualitativa. Agarro una tira, orina, comparo una cruz, 2 cruces, 3 cruces, una cruz será pues 301. Ya me está perdiendo. Entonces, la proteinuria cualitativa se puede hacer a través de tiras reactivas o a través de ácido sulfosalicílico. Si yo tengo una proteinuria de una cruz con tira reactiva, debo de hacer proteinuria cuantitativa, 24 horas. Pero si tengo 2, no necesito, porque ya es evidente, claro, la pérdida de proteínas. Estamos hablando de tira reactiva. Pero si uso el ácido sulfosalicílico, una cruz ya es evidente la pérdida de proteínas, no hay. Pero si dice trazas de proteínas, ahí sí debo de hacer proteinuria cuantitativa. Pero usted va a ver en los hospitales a veces no hacen la proteinuria cualitativa y de frente pide proteinuria cuantitativa. Costo-beneficio. Muchos de los que salen negativos voy a hacer por las puras y voy a esperar más tiempo, porque proteinuria cuantitativa tiene que ser en orina de 24 horas. Y la orina de 24 horas generalmente se recolecta, se junta la orina de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente. Y si entró un día antes a las 8 de la noche o 10 de la mañana, ya no se puede hacer, se espera hasta el día siguiente para empezar a juntar y el resultado va a estar en el tercer día. Pero por la orina cuantitativa sí puedo determinar ya es cuando es preeclampsia. Entonces, estos datos que estamos viendo en realidad sirven para eso. No es por gusto. No sé si por ahí busca factor de coagulación, por ahí existe, ¿no? Por ahí he visto que anfibrinógeno. Por ejemplo, hay el fibrinógeno, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos dice? Está aumentado. Ya, está aumentado. Por ejemplo, ahí sí está aumentado, pero ¿cuál es la idea de ese cuadrito? Si yo analizo ese cuadrito, ¿qué analizaría ese cuadrito? ¿Qué dirías del fibrinógeno? Que está más elevado. Más elevado, muy bien. Tú atrás, ¿qué estás pensando? ¿Cómo se llama eso? Que aumente el fibrinógeno. Ya está, aumenta el fibrinógeno. ¿Tú qué mides? Que fibrinógeno aumenta. No. Ya está, disminuye. Entonces yo diría, pues ahí de acuerdo, mirando eso, ¿no? Se incrementa casi el doble de la concentración basal. Seguramente van a ver ustedes otra información, otro reporte durante el embarazo. El fibrinógeno es uno de los parámetros de evaluación en la que se incrementa entre 2 a 4 veces de la basal. ¿Por qué? Porque durante el embarazo
¿Hay mayor tendencia a sangrar o más bien de coagular? Es procoagulante. Entonces, entre 2, 3, hasta 4. Si es 2, ahí estamos, ¿no? Casi detectado. Entonces, durante el embarazo, el fibrinógeno podemos encontrar 600 en promedio. 600, que sería 3 veces, por decir. Pero esto, ¿para qué sirve en obstetricia? Porque hay patologías en las que el fibrinógeno se consume. Miro fibrinógeno, tengo que saber pues, cómo es el comportamiento, es como de los leucocitos, por ahí visto, creo. Entonces hay mucha gente que dice que encuentran leucocitos 15.000, porque lo usual es que cualquiera de nosotros, ¿cuánto debemos encontrar? 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 por ahí, ¿cierto? Pero encuentran 15.000, por ahí he visto 15.000. Tienen infecciones. Y durante trabajo de parto, cesárea, aborto, puede subir hasta 25.000. Con mayor razón, ¿no? Dice, no, esta paciente está grave. Y no es que esté grave, sino que es una respuesta fisiológica al dolor, en la que los leucocitos se pueden, pero tenemos que conocer la teoría para no excedernos pues, en el tratamiento. Porque en hospitales, por lo menos lo ven, lo veo, y cada rato les observo, no aprenden, y les digo, hazlo uno. ¿Por qué? Porque le meten ceftriaxona. Solamente por un laboratorio, ese tipo. Pero si ustedes que ya saben que durante el embarazo los leucocitos pueden aumentar, los fibrinógenos pueden aumentar, y estamos diciendo de que los fibrinógenos es un parámetro de evaluación en ciertas patologías, en cualquier momento les dijimos eso. Ya que la interpretación ya no va a ser. Como se dice un análisis de laboratorio, no es nada si no va de la mano con la técnica. Entonces en mi época los docentes nos decían, oye, una golondrina no hace él, hay que buscar, tratar de correlacionar la clínica con el análisis de laboratorio. Prima la clínica. Muy bien, pues tienen para leer un montón hasta acá. Nos iremos. Había sido 5 por 10 minutos.